Bueno, como vieron en el ejercicio que les dejé antes, necesitamos hablar un poquito de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Acuérdense, siempre les digo lo mismo, que los puentes de hidrógeno se forman por un sanguchito de hidrógeno, ¿sí? Para formar un puente de hidrógeno necesito el hidrógeno que se encuentre unido a un átomo electronegativo, o sea, un átomo que atrae con mucha fuerza los electrones hacia sí mismo, y además que interaccione ese hidrógeno por puente de hidrógeno con otro átomo electronegativo. Ahí se produce la interacción por puente de hidrógeno. Estos átomos electronegativos que estoy hablando pueden ser oxígeno, nitrógeno o flúor, ¿sí? Entonces siempre el hidrógeno va a quedar ensanguchito entre dos átomos electronegativos. A uno va a estar unido por un enlace covalente y al otro va a interaccionar por puente de hidrógeno. Entonces lo que me pregunta me dice, marque cuáles de estos puentes de hidrógeno es posible que se formen entre moléculas. Justificar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver si se dan las condiciones, ¿no? Acá tengo el hidrógeno unido a un átomo electronegativo como un oxígeno que interacciona por puente de hidrógeno con otro oxígeno de otra molécula, lo cual está perfecto porque tengo el hidrógeno entre dos átomos electronegativos. A ver, vamos acá. El hidrógeno está unido a un átomo electronegativo como el oxígeno e interacciona por puente de hidrógeno con otro átomo electronegativo. Este también es posible. A ver acá, el hidrógeno unido a un carbono. Raro. El carbono no es un átomo electronegativo, así que acá ya, chau, chau. Me parece que ahí no es posible. Después, ¿qué tenemos acá? Un hidrógeno unido a un nitrógeno, que es un átomo electronegativo, que interacciona por puente de hidrógeno con un oxígeno, otro átomo electronegativo, así que este check. Lo mismo va a pasar acá, me parece a mí. A ver, tenemos un hidrógeno unido a un átomo electronegativo como un nitrógeno que interacciona con otro átomo electronegativo que es el oxígeno. Muy bien. Y por último tenemos un hidrógeno unido a un carbono. Ya sabemos que ahí no. Ahí el puente de hidrógeno no se va a formar porque ese enlace con ese carbono no es electronegativo. ¿Por qué tiene que ser, por ahí esto no lo expliqué en el videito, pero ¿por qué tiene que ser electronegativo? Vamos a charlarlo un cachito y listo, termino. Siempre vamos a ir un poquito, siempre vamos a ir un poquito más al fondo en los temas. Pero para que quede claro, el hidrógeno comparte un electrón con un átomo electronegativo. Y el átomo electronegativo comparte un electrón también con el hidrógeno, como sucede en un enlace covalente, que ya lo dije 8000 veces más o menos. Y lo que va a suceder después es que tengo otra molécula, cualquiera, por ejemplo, tengo un carbono que comparte dos electrones con un oxígeno que comparte dos electrones con ese carbono, ¿sí? Lo que está sucediendo acá es lo siguiente. Como este átomo es más electronegativo que el hidrógeno, estos electrones se van a mover más tiempo cerca del átomo más electronegativo, porque esa es la idea del átomo electronegativo. Entonces acá voy a tener más tiempo a los electrones cerca del átomo electronegativo, por lo tanto en el átomo electronegativo voy a tener como una nube negativa y en el hidrógeno voy a tener una nube positiva, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Acá pasa lo mismo, algo parecido, ¿no? El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Entonces, estos electrones que comparten el oxígeno y el carbono se van a estar moviendo más tiempo cerca del oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, en el oxígeno voy a tener una nube negativa y en el carbono una nube positiva. Ahora, esto es lo que vimos en el enlace covalente polar, es así la idea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Este átomo quedó con una carga negativa, o no es carga, sino con una nube negativa. Y el hidrógeno quedó con una nube positiva. Y eso es lo que permite que estos dos átomos interaccionen y se forme el puente de hidrógeno. Lo negativo con lo positivo se atraen y eso hace que se formen estos puentes de hidrógeno. Son un tipo de interacción electrostática, se dice negativo y positivo se atraen. Entonces el puente de hidrógeno es un tipo de interacción electrostática. Es un tipo de interacción particular, ¿sí? No, acuérdense que no es una unión el puente de hidrógeno, se está uniendo, está interaccionando. E interaccionan por esto, porque este átomo electronegativo, el oxígeno, quedó con una nube negativa y el hidrógeno con una nube positiva, y por lo tanto, negativo con positivo se atraen y de esa manera se forman los puentes de hidrógeno.